Muy buenas noches, amigos. Estamos en una edición más de Radar Electoral 2026. Con mi amiga de siempre, Mariela Bianchi, a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. Hoy estamos modo APRA. Hoy vamos a entrevistar a un gran amigo, al que admiro mucho, que es el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, que se postula por el 30 para diputados por el APRA, para diputados por Lima. Así que, bueno, quiero leer brevemente un poco su trayectoria antes de que conversemos con él sobre sus alcances, sus inquietudes y lo que piensa hacer de ocupar una curul en el Congreso, gracias al voto que ustedes darán el 12 de abril de este año. El doctor es Luis Alberto Pacheco Mandujano, es honoris causa por la Universidad Ada Virán, ¿no? Por la Facultad Interamericana de Litigación de la República de México y por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma, la UNAM. Es doctor en Derecho de la Universidad San Martín de Porras, eh, magíster juris constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, profesor de varias especialidades en Derecho Penal, Constitucional, Filosofía del Derecho, Lógica y Antropología Jurídica en las Universidades de los Andes, la UTP, la Universidad de La Vega, San Martín, en la Universidad Privada del Norte desde 1999. Ha sido militante aprista desde enero del 75, como nos refiere, secretario también de Ideología y Doctrina del CER Junín. Y bueno, como todos sabemos, actualmente es conductor del programa Crimen Imperfecto en CTV Perú, muy buen programa que tiene bastante acogida. Y bueno, todos conocemos al doctor básicamente por ser frontal, directo y decir las cosas por su nombre en esta lucha que ha habido en el Ministerio Público, en el Poder Judicial contra la mafia caviar y todos sus tentáculos que estamos viendo que poco a poco se está cayendo. Dios mediante sus brazos, Domingo Pérez, Vela Barba, están siendo ya, se les ha quitado su capacidad de acción. Hay mucho más detrás en los niveles medios y bajos, pero el Ministerio Público está, pues, de alguna manera limpiándose del sesgo ideológico, gracias a la acción también de la Junta Nacional de Justicia, que ha de alguna manera ya dejado sin efecto la asignación de Eli Espinosa, que ahora va a tentar atrincherarse en el Colegio de Abogados. Esperemos que los abogados sensatos no permitamos que ella pues sea decana del colegio, sería otro desastre. Y bueno, estamos ahora contando con la participación del doctor Luis Alberto Pacheco Monducano, que ha decidido postular al Congreso y desde esa plataforma defender la democracia y la institucionalidad que tanta falta nos hace. Doctor, muy buenas noches y un gusto tenerlo en esta plataforma de la Coordinadora Republicana, esta vez a través del segmento Radar Electoral 2026. Muy apreciada doctora Mariela Bianchi. Buenas noches y un saludo fraterno para usted y para toda su legión de seguidores a través de la plataforma. Aquí a sus órdenes, con mucho gusto. Queda ya poco tiempo, 2 meses y días, 2 meses y 18, 17 días para la gran prueba de fuego, que es el 12 de abril, las elecciones generales. ¿Cómo usted ve esta pequeña carrera que recién empieza de muy poco alcance, porque es brevísimo el tiempo, hay demasiadas propuestas electorales? ¿Cómo desmarcarse? Sabemos que el APRA pues, es un partido histórico de trayectoria y de grandes liderazgos. ¿Cuál es la característica que más los define y que a la vez que más lo define a usted para ser representativo del APRA en el Congreso de la República? Es importante remarcar eh, una serie de características que definen al Partido del Pueblo, al Partido de Aya de la Torre, y por eso te agradezco mucho la pregunta. Lo primero que hay que tener en consideración es que el Partido Aprista es el único partido realmente existente en el Perú.
Porque tú sabes, como jurista, que no cualquier organización que lleve la etiqueta de partido político en realidad lo es. Para que una organización constituya un partido político, tienen que concurrir, bueno, al menos según lo establecen las ciencias políticas, y en este caso invoco a la autoridad que define la sapiencia de grandes pensadores en esta materia como Giovanni Sartori, Norberto Bobbio, Rigoberto Bovero, entre otros. Para que exista un partido político, en primer lugar, tiene que existir un pensamiento doctrinario, una doctrina que te permita o que le permita a sus militantes tener una cosmovisión, es decir, una forma metodológica de interpretar la realidad, no solamente social, sino también del mundo en el que nosotros vivimos. De manera que con esta doctrina uno puede, repito, metodológica y sistemáticamente identificar los problemas que aquejan a tu sociedad, a tu mundo, al mundo circundante, al mundo que te rodea, y plantear propuestas de solución que sean también el resultado y la consecuencia de un proceso metodológica, orgánica y sistemáticamente desarrollados. De esa manera tú evitas entonces la presencia de aventureros o de gente buenista, ¿no? De gente con Ujú, buenas intenciones que digan, yo voy a solucionar tal problema, yo voy a solucionar el otro, pero ni siquiera ha tenido un diagnóstico de lo que constituyen los problemas que dice que va a resolver después. Así que ya estamos frente a un demagogo o a un ujú, abierto mentiroso. Entonces ese es el primer requisito. El segundo requisito para constituir un partido político viene a ser el de la propuesta de soluciones, ¿no? Lo que se identifica en ciencia política con el nombre del planteamiento de los planes máximos y mínimos. El denominado plan máximo es la política pública que tiene un país en un mundo globalizado, en un mundo en el que no se puede aislar de manera autárquica una nación, sino que tiene que guardar relaciones con su entorno mundial, pero relaciones que respeten ciertos principios fundamentales, entre ellos, por ejemplo, la soberanía, ¿no? Para ujú, que luego, a partir de determinadas convenciones que se puedan establecer internacionalmente, no se distorsione el espíritu convencional y ello sea utilizado como pretexto para quebrar el principio de soberanía y luego imponerte agendas dictatoriales desde una élite mundial que a la larga, pues, lo que busca son intereses y objetivos que no tienen absolutamente nada que ver con la nación. Entonces, esa militancia, ¿no? Tiene, sobre la base del primer elemento, la posibilidad de evaluar esas relaciones internacionales, pero también plantear las soluciones internas, a lo que se conoce con el nombre de el plan mínimo, que aunque suene pequeño, sin embargo es lo que conocemos con el nombre de plan de gobierno, ¿no? Y luego, ujú, Mariela, sobre la base de esos dos eh, requisitos o elementos constitutivos de un partido político, tú tienes a la militancia. Y una militancia convencida debidamente de la doctrina que posee, ¿no? En un contexto además histórico, de mucha introducción o elementos representativos enraizados con el pueblo, entonces generas tú una, voy a utilizar este término de manera impropia, ujú, una suerte de feligresía política que tiene un credo, una fe que te llama a avanzar por la aplicación de esa doctrina de la que tú eres parte consecuente e integrante, ¿no?
Y entonces esto te permite producir las diferentes bases a nivel nacional, los Ujú. comités provinciales, departamentales, La distritales. organización y todo eso. Así es, efectivamente. Ya. Entonces, eh, el partido aprista tiene los tres elementos. Por eso es un partido político. Y además una trayectoria de 102 años desde su fundación en México en 1924. Y si a eso le sumamos los 8 años previos que vienen desde 1918 con la constitución o la formación o la fundación del Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales, entonces ya estamos hablando de 206 años, poco más, Ujú. 208 años, perdón, perdón, 108 años, estoy emocionado, 108 años de fundación del APRA como un movimiento, un partido que además es escuela, ¿no? Entonces, Ujú. eso no lo vas a encontrar tú en ningún otro movimiento político. Por ejemplo, a ver, el señor Acuña tiene un movimiento político, una empresa política donde él es el dueño. El APRA no tiene un dueño. En No, cambio, en pues el caso del señor Acuña tiene un no, dueño. En Luis, el jamás vas a caso de, comparar al APRA con un grupo de mercantilistas que negocian y venden su voto al mejor postor. O sea, no hay forma, pues. el gran cáncer del Perú es precisamente el hombre que dice que tiene plata como cancha y cuya única doctrina, si así se le puede llamar, es que con plata como cancha se puede comprar todo. Entonces, para eso Exacto. no necesitas doctrina, para eso no necesitas una militancia, Nada. no Exacto. necesitas sobones, ¿no es cierto? Y Ujú. tampoco necesitas comités distritales, provinciales ni regionales, porque basta que tú identifiques a Juan Pérez en el departamento de Tacna y lo afilias, ¿no? A tu empresa política y le dices, como vamos a lanzar candidatura ahora a estas elecciones, tu casa va a ser el comité departamental de Tacna. Y entonces pones tu letrero ahí afuera. Eso no es pues un comité departamental bajo ningún punto de vista. En cambio, en el partido aprista, tú vete, Mariela, a cualquier parte del Perú, a cualquier ciudad, a cualquier provincia, a cualquier distrito, a cualquier villorrio más lejano que puedas tú imaginarte, siempre vas a encontrar un comité distrital, una célula aprista activa, ¿no? Y no solamente con personas que provienen de las generaciones mías o mucho más antiguas, sino también jóvenes que siguen incorporándose al partido aprista porque sienten el llamado de un partido de izquierda democrática, ¿no? Que impulsa una visión auténticamente nacional para solucionar los problemas del país, tal como se hiciera, bueno, hay que decirlo y hay que recordarlo, durante el segundo gobierno del partido aprista, cuando el Perú creció hasta un 10%, cosa que no ha volvido a suceder en estos años, Ujú. cuando Ujú. se redujo la pobreza hasta menos del 24%, cuando se electrificaron los pueblos que no tenían la llegada de la luz eléctrica y cuando la educación empezó a ascender y luego, desgraciadamente, empezó nuevamente a decaer en cuanto a su calidad. Y Ujú. bueno, tantos otros logros que se realizaron durante el gobierno del año De la 2006 García. al 2011, ¿no? Así que entonces Justamente, aquí está el APRA justamente fuerte, unida. ujú, eso te iba a preguntar, si tú puedes definir que el APRA es un partido de izquierda y en qué se diferencia pues con la izquierda radical o con los caviares, ¿no? Porque hay matices ideológicos. A decir de muchos, el segundo gobierno de Alan no se caracterizó por ser netamente, o sea, de izquierda, sino más que todo se decía que era liberal. ¿Cuál es la ubicación correcta ahorita si queremos ubicar al APRA doctrinaria y políticamente? El partido aprista, desde sus orígenes, tal como lo estableciera Víctor Raúl Haya de la Torre y los grandes pensadores ilustres del partido que aportaron al engrosamiento de la doctrina, eh, entre ellos Luis Alberto Sánchez, Luis Heisen, ¿no? Y más recientemente en estos últimos años, otros personajes más.
el APRA siempre se ha ubicado en el lado de una izquierda democrática sobre la base de una metodología filosófica de carácter dialéctico que permite identificar la eh, realidad social, la realidad del mundo, de la naturaleza, en un proceso permanentemente cambiante y donde se antepone a la generación simple y llanamente de una producción meramente capitalista, meramente dineraria, meramente productora de fuerzas generadoras de ingresos, al ser humano por sobre encima de todo ello. Por eso es que hay que recordar, Mariela, que la Constitución de 1979, elaborada precisamente por una asamblea constituyente que fuera presidida por Víctor Raúl, fue en su momento el modelo de constitución de todo el planeta Tierra, porque por primera vez en la historia se colocaba en el artículo primero de una constitución la enorme importancia de la persona humana, Lo su humano. defensa y la defensa de su dignidad. Y eso se vuelve a tener nuevamente en consideración en el artículo primero de la actual Constitución Política de 1993, cosa de la cual tú ya luego derivas una serie de derechos fundamentales que pasan por la vida, pero no solamente la vida del ser humano independiente, sino también la vida del ser humano dependiente. Entonces, por eso es que jamás, desde una perspectiva doctrinaria del partido aprista, podríamos aceptar, por ejemplo, el asesinato de seres indefensos, como lo es un recién concebido. Y fue en la Constitución del 79 donde se plasmó precisamente el derecho del recién concebido para todo lo que la ley le beneficiaría, entre ellos el reconocimiento al derecho a la vida. Entonces, cuando tú antepones a la persona por sobre encima de los intereses crematísticos, te estás ubicando definitivamente en un ámbito de izquierda. Pero yo sé perfectamente, como tú o como cualquiera de tus seguidores que nos está escuchando en este momento, que desgraciadamente en los últimos 40 años, la idea de una afiliación hacia la izquierda de cualquier movimiento político constituye siempre pues una identificación o bien con una izquierda marxista-leninista, ¿no? Cuya expresión más nociva aquí en el Perú la hemos encontrado en Sendero Luminoso, con Abimael Guzmán, ¿no? Y sus huestes asesinas, o bien con una izquierda que sin tener ideología ni doctrina, sino simple y llanamente constituirse en una suerte de fachada que le permite a las personas que forman parte de este clan ubicarse en pedestales de una supuesta superioridad moral y una supuesta superioridad académica e intelectual, cosas todas falsas ellas bajo todo punto de vista, y levantan las banderas de la justicia social y de la lucha contra la corrupción, cuando en realidad no son otra cosa más que parásitos que viven de las ubres del Estado y que le roban al Estado en nombre del pueblo. Ahí tú tienes, por Luis, ejemplo, a personajes es, que es- podemos identificar como ujú, la señora Susana Villarán, que es una también. ladrona, vil Ujú, ladrona, que forma parte precisamente de esta panaca a la que nosotros conocemos con el nombre de izquierda caviar, que así es. carece de doctrina y cuya única filosofía, si así se le puede llamar, es la de vivir de las ubres del Estado. Entonces, eso lamentablemente, estas experiencias han hecho que la idea de identificarse como alguien de izquierda, ¿no? Inmediatamente sea vinculado con esos sectores. Pero el APRA Ujú, siempre ha mantenido esa posición de una izquierda, en primer lugar, democrática, cosa que no es en absoluto contradictorio en sí mismo, porque la izquierda que es democrática
lo es en la medida en la que enarbola lo que Haya de la Torre denominaba la doctrina del pan con libertad. Es decir, Ujú. identificar la unión dialéctica entre lo que significa derechos de la persona, pero también la posibilidad de entregar una fuerza social, ¿no? A partir del individuo que te permita generar un desarrollo histórico, generador de una nación y que sobre esa base pueda impulsar un crecimiento y un desarrollo social. Y eso se Mira, traduce precisamente en la Luis, maquinaria del aparato estatal a través de lo que se denomina mm, la gestión pública. Esa es la mira, izquierda que define al APRA, Mariela. claro, justamente te quería hacer esta pregunta porque ha habido, se conoce una diferencia histórica entre ustedes, los apristas, con los comunistas, los socialistas. Mi padre también fue aprista y cuando era estudiante sanmarquino se agarraban a golpes con los comunistas y bueno, lo contaban en la época de la familiar como algo anecdótico, pero era una batalla a muerte y yo quiero que nos expliques un poco para que todos entendamos por qué esta diferencia tan abrumadora con los comunistas, con los socialistas que representaban a Mariátegui y toda esta corriente. Eh, Esto me permite ingresar, esta pregunta que tú haces, que es muy importante, me permite ingresar al ámbito de la doctrina política. Eh, el comunismo, por lo menos el comunismo fundado por Carlos Marx y Federico Engels, planteaban la idea de que el mundo había evolucionado, todo el planeta, a través de un camino único en el que algunas naciones se habían adelantado por la velocidad de aceleración con la que ellos habían logrado impulsar mayor crecimiento respecto de otras naciones, otros pueblos que se habían quedado relegados en ese camino, pero que a la larga terminarían transitando por esa misma vía. Y esta misma vía histórica atravesaba etapas a las cuales Marx le denominó formaciones económicos sociales y que después de la disolución de una sociedad primitiva, gentilicia, es decir, la organización de las famosas gens, de las tribus, entonces empieza a generarse una sociedad basada en el control de la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, Mm. históricamente, la humanidad desde esa perspectiva habría pasado por estas etapas. Una etapa esclavista, una etapa feudalista, luego una etapa capitalista y al final de la etapa capitalista llegaría una etapa muy breve, que es la del socialismo, ¿ya? Que implica la inversión de el modelo capitalista. Marx identificaba el modelo capitalista como una suerte de pirámide social donde al pináculo de la pirámide se encontraban los dueños de los medios de producción, es decir, la gran burguesía, y jerárquicamente hacia abajo las demás clases sociales, que eran los desposeídos, hasta llegar a las clases de los trabajadores, el proletariado, que no tiene más propiedad que su propia familia y su fuerza de trabajo. Entonces, en el socialismo, Marx decía que esa pirámide se debía invertir, ¿ya?, para generar un gobierno de la dictadura del proletariado, ¿ya? Desde donde progresivamente se fuera desapareciendo la propiedad privada, eliminando la propiedad privada a través de procesos de colectivización o de socialización, ¿ya? Y donde esto condujera finalmente a la eliminación del Estado y que en un momento determinado se diera el salto cualitativo hacia una sociedad comunista donde ya no existiría Estado, sino simple y llanamente comunidades autogestionarias, donde todos los seres humanos podrían producir económicamente de manera tal en la que la distribución de lo generado se fuera a dar en razones equitativas y todos alcanzáramos
no la igualdad, porque Marx nunca habló de igualdad, pero sí la equidad, ¿ya? Y donde no hubieran ni ricos ni pobres, sino simple y llanamente una suerte de equidad. Comprenderás Ujú, que esa no es otra explicación más que el cielo, desde una perspectiva política, que además es una utopía planteada aquí en la Tierra. ujú, Entonces, Aya de la Torre, sobre la base de la metodología dialéctica, reconoce el gran mérito de Marx y su maestro Hegel de identificar cuál es la dinámica dialéctica que permite el desarrollo, el movimiento de la historia, pero Aya de ujú, la Torre, con una visión muchísimo más amplia que el día de hoy se le reconoce en el mundo de la filosofía a escala mundial, ¿eh? Nos dice, no hay una sola vía, como lo planteaba Marx y Engels, sino que en realidad cada pueblo tiene su propio tiempo y espacio histórico que le permite un desarrollo propio de las ujú, características sociales, políticas e históricas de ese pueblo. De manera que ujú. no todas las naciones del mundo van a transitar por la misma vía. Por este camino, Cada exacto. uno construye su propia historia en un Ujú, contexto mundial. Y eso ujú, permite entonces identificar que la idea de un socialismo no es la fase previa de un comunismo, sino más bien la introducción de un modelo que en el plano, por ejemplo, económico, sea de una economía social de mercado, razón por la cual Aya de la Torre incorpora ese concepto en la Constitución de 1979 y eso es lo que el APRA ha venido defendiendo desde hace más de 80 años, 90 años, con la ujú, generación del Congreso Económico Nacional, ¿no? Que es ujú, parte integrante de la doctrina aprista. Entonces, ujú, esta forma de ver la realidad social y el mundo entero evidentemente colisiona de manera directa con el socialismo y el comunismo marxista-leninista, y esto ha ujú. generado pues apasionadas discusiones y debates que han terminado, como tú decías, en otros tiempos, produciendo inclusive debates que terminaban a puñetazo A limpio, ¿no? golpes. De Sí, parte así es. del apasionamiento. Ahora, si Ujú, tú, y eso hay que reconocerle por lo menos a los consecuentes militantes de los partidos marxista-leninistas, como fueron Unidad, que ya no existe, o Patria Roja en su momento. Pero si tú pusieras a un caviar como Gino Costa, por ejemplo, Sigrid Bazán, ¿no? O cualquier ujú. personaje de esa fauna zoológica, no tendrías pues posibilidad de discutir absolutamente ni 3 minutos, ni 2 minutos sobre nada de doctrina, porque para el caviarismo no hay doctrina. La única doctrina, otra vez lo digo, si así se le puede llamar, es el Ujú. oportunismo. Por eso es Así que es. Gino Costa, por ejemplo, ha militado a lo largo de su vida en cuanto movimiento político electorero se ha presentado. Este señor Así tiene una es. colección de 20 o 30 camisetas, seguramente guardadas en el closet de su casa, y ya tiene 20 o 30 más para el futuro, ¿no? Para Ujú. utilizarlas dependiendo de cómo se den las condiciones. En cambio, el que es aprista como yo, lo somos de toda la vida, ¿no es Toda la cierto? vida. Porque Así es. uno no cambia de equipo de fútbol, uno no cambia de religión, ni tampoco de partido político. Qué buena pregunta, qué buena afirmación, porque justo te iba a hacer esta pregunta. ¿Por qué eres aprista, Luis? Por todo lo que te acabo de decir, por todo lo que te acabo de decir. Y tú te darás cuenta, Mariela, que cuando te hago esta explicación, no solamente me sale el profesor que soy desde 1996, cuando ya enseñaba yo muy Ujú, jovencito lógica y matemática, y desde 1999 me convertí en profesor universitario de antropología jurídica, ciencia política, derecho penal y filosofía, sino porque además de brotarme, ¿no? Esta característica mía de ser profesor y que en mí es inevitable, también creo que es evidente el brote de un sentimiento. O sea, yo vivo lo que te estoy diciendo porque creo ujú. en lo que estoy diciendo. Por supuesto. Y por Ujú, eso entonces transmito con energía, con fuerza, todo este planteamiento, porque esa es la doctrina, ¿no?
que ujú, los apristas, y yo de manera especial, porque me haces la pregunta a mí, ¿no? ujú, Pero igual cualquier aprista te lo podría decir, sentimos como la doctrina que soluciona los problemas de manera real. Por eso Carlos Phillips, un gran mártir del partido aprista, el día que fue fusilado por ser aprista, como 6.000 mártires de Chanchán que le dieron su vida al aprismo en 1932, o casi 7.000 apristas que entregaron su sangre y su vida a la lucha por la defensa del Estado de Derecho y la democracia durante la década de los años 80, cuando le enfrentamos cara a cara a Sendero Luminoso, ujú. Así mientras es. los que el día de hoy son los caviares, ellos coqueteaban con Sendero Luminoso y ya formaban ONGs de supuesta defensa de derechos humanos para defender a terroristas asesinos, cosa que terminaron de lograr con el gobierno de Valentín Paniagua y Así es. sobre todo de Alejandro Toledo, liberándolos de las cárceles, haciendo que Así es. nosotros les pagáramos indemnizaciones y Administraciones. encumbrándolos nuevamente en la vida política y social para que desde la infiltración interna generaran la implosión, la destrucción del sistema democrático y del Estado de Derecho. Ujú, Entonces, Carlos Phillips decía, solo Dios salvará mi alma, solo el APRA salvará al Perú. Entonces, ese credo en esta ujú, doctrina y teniendo a Dios Todopoderoso por ujú, encima, nosotros nos orientamos por un camino del cual creemos firmemente, ¿no? ujú. Y donde hemos podido generar una historia centenaria de la que cualquier aprista, como yo, y yo soy un militante más, se siente sumamente orgulloso con todo lo que ello implica, Mariela, y creemos Ujú, y consideramos que este, voy a llamarle cemento articulador de FES, ¿no? Nos permite cohesionarnos dentro de todas las diferencias que puedan existir dentro del partido, porque eso sí, como toda organización social, siempre van a haber diferencias. Aquí nosotros no somos borregos donde todo el mundo pues tiene que pensar ujú. igual. Hay Exacto. particularidades de pensamiento, Ujú, pero a pesar de las diferencias que puedan haber entre algunos compañeros, sin embargo, ujú, a la hora en la cual tenemos que cohesionarnos, nos cohesionamos. Y ese cemento articulador, repito, es la doctrina, la historia, la sangre de nuestros mártires entregadas por la patria, ¿no? Y por supuesto, un elemento axiológico que constituye en la pirámide de valores morales que definen la personalidad de un aprista, la fraternidad a la cabeza, lo que nos inyecta mística para servir a nuestros compañeros y por supuesto al pueblo peruano. Quien no haga eso ah, y diga ser aprista, no es aprista, es un oportunista, un vil y miserable oportunista que el partido ha sabido barrerlos a lo largo de su historia, que han habido cientos, pero los ujú. hemos barrido inmediatamente. Apristas de última hora, apristas oportunistas, que no son apristas y que llevaron la etiqueta del aprismo para denigrarlo, eso definitivamente queda barrido. Justamente de eso quería hablarte porque se ha hablado de que hubieron bastantes fricciones al interior del APRA, hubieron tachas y demás, y bueno, obviamente pues no, si uno piensa en la candidatura de Enrique Valderrama y de esa unidad de la que me hablas, cómo cohesionarlo en esta coyuntura, ¿ya se han solucionado las diferencias? ¿Cuál es el mensaje para la población que nos está escuchando? Primero es que en ningún momento ha habido quiebre de la unidad. Lo que han habido han sido eh, algunas discusiones internas Ujú, de algunos compañeros que se encontraron por desconocimiento fundamentalmente, confundidos, y por la acción de algunos otros que malintencionadamente inyectaron la desinformación para hacer creer
que no se había respetado el resultado del proceso electoral interno que se llevó a cabo el pasado 30 de noviembre del año pasado, valga la redundancia. Cosa que no fue así, porque cuando participamos los precandidatos a las diferentes listas senatoriales y de diputados, e inclusive las planchas presidenciales, fueron 15 originalmente, luego renunció una, quedaron 14 y ganó Enrique Valderrama con su propuesta de la renovación, de la que yo soy parte, ¿no? Eh, algunos por falta de información, por dejadez y por falta de estudiar, por eso yo siempre a los compañeros les digo, estudien, estudien. En el libro del Eclesiástico, tú que eres una cristiana consecuente, sabes perfectamente que en el capítulo 18, versículo 19, Dios hablando al pueblo hebreo le decía, antes de hablar, infórmate, para que no estés hablando disparates, ¿no? E inclusive Mao Zedong, ¿eh? En el libro rojo decía, solo tiene derecho a hablar el que ha estudiado. Alguien me puede decir, no, esa es una posición maoísta, dictatorial, todos tienen que hablar en democracia. ¿Así? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir nosotros con gente que no ha estudiado y escupe inepcias? O sea, eso es insufrible. No, pero que hable, tiene derecho a hablar. Bueno, seguramente, desde el punto de vista formal tiene derecho a hablar, pero yo no tengo la obligación de escuchar inepcias. Y es más, tengo la obligación, por el contrario, de combatirlas, las estupideces que se puedan decir, con los motejos y, por supuesto, los agravios y los insultos. Entonces, eh, por esa desinformación, por esa dejadez, ¿no? Por no estar informados debidamente, algunos compañeros creyeron que las listas senatoriales y de diputados iban a ser íntegramente formadas con el 100% de los resultados de las elecciones internas, cuando internamente el Tribunal Nacional Electoral había informado desde el primer momento las reglas de juego y había dicho que de acuerdo a la ley de partidos políticos en el artículo 24b, ¿no? Y de conformidad con lo establecido en la resolución 124, si no me falla la memoria en este momento, puedo estar equivocado, con cargo a rectificación del Jurado Nacional de Elecciones, la Comisión Política Interna tenía el derecho, ¿no?, de designar hasta un 20% como máximo de cupos para designaciones de manera directa. Así que entonces en el proceso electoral los resultados solo te permitían cubrir el 80% de las listas. En el caso de diputados a Lima, por ejemplo, cualquier partido político que está participando, bueno, decir partido político es mucho, ¿no? Cualquier empresa política que esté participando, y el APRA, que es un partido político, plantea una oferta de 32 candidatos, porque Lima tiene 32 curules reservadas en la Cámara de Diputados. Entonces, el 80% de 32 es 26 y y los otros 6 son el 20% que provienen de la designación hecha por la comisión política. Entonces, eso ya estaba totalmente pues, definido y zanjado, pero repito, por ignorancia, por desconocimiento, por falta de información y por no estudiar, por no estar atento a los comunicados del Tribunal Nacional Electoral, dijeron, no, esa es una falta a las elecciones internas, y eso no fue cierto. Y eso fue asusado por algunos personajes que, bueno, ya internamente nosotros resolveremos nuestros problemas, pero lo que sí a la larga, te digo, Mariela, solucionado ese problema, ¿y cómo se ha solucionado ese problema? Con la ley en la mano, porque como decía Kelsen, aquí invoco como jurista, ¿no?, al padre del derecho moderno, ¿ah? Decía, quien cumple la ley no se equivoca, Mariela. Quien cumple la ley no se equivoca.
Y tan cierto es esto que a pesar de que se han presentado tachas contra las listas de senadores, de diputados, sin embargo, los jurados electorales especiales han venido progresivamente declarando infundadas esas tachas y nulidades y han admitido la incorporación de las listas porque se ha cumplido todos los requisitos de ley y aquí no se ha faltado absolutamente a nada. De hecho, el día de ayer lunes, el jurado electoral especial número, permíteme, eh, el jurado electoral especial de Lima Oeste 3 emitió la resolución número 94-2016, con la cual en su parte resolutiva, te voy a leer el artículo primero, dice: admitir en parte a trámite la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Congreso de la República para la circunscripción electoral de Lima Metropolitana, presentada por doña Estefanía Mercedes Guamán Ojeda, personera legal titular de la organización política Partido Aprista Peruano, con el objeto de participar en las elecciones generales 2026, conforme el siguiente detalle. Y ahí viene la lista a continuación con los 32, pero el puesto 27 queda en blanco porque la candidata que ocupaba ese lugar, el número 27, lamentablemente no quiso, ¿ah? Ella, por decisión propia, se habrá arrepentido a último minuto, bueno, cuál habrá sido su situación, yo particularmente no la conozco. A último minuto decidió no subsanar la documentación que se le había exigido, ¿no? Entonces, como no se subsanó esa, esa documentación, entonces ha quedado fuera de la carrera electoral. Pero eso nada tiene que ver con el proceso democrático, ¿no es cierto? Como tú puedes darte cuenta. O sea que Entonces, ahorita va a ya ir están ahí, oficialmente en carrera ya sin estamos. mayor observación, Sí, con entonces el ni Partido tacha de Aprista se por está medio. presentando con la lista de Ujú, candidatos 31, ¿no? Porque ujú, el número 27, te vuelvo a decir, que era la ujú, compañera Gisela Luyo Mesa, no quiso, por decisión propia, subsanar los requisitos que se le habían exigido, ¿no? Y en el ujú, artículo segundo, se declararon, se declaró improcedentes, perdón, infundadas las nulidades y las tachas interpuestas de manera infraterna por gente que, curiosamente, fíjate, cuando el Tribunal Nacional Electoral convocó a proceso electoral en el mes de julio del año ujú, pasado, se había establecido ujú. como requisito pagar, si no me falla la memoria, para diputados el 20% de una UIT. Y entonces hubo gente que reclamó y dijo: no, pero ¿por qué vamos a tener que pagar? Esto tiene que ser democrático. Y dentro de ellos se encontraba el que ha tachado la lista, porque Ujú. consideró que pagar el 20% de una UIT para inscribir una precandidatura era demasiado dinero. Pero ya, se inscribe la lista y ahora sí no ha tenido ningún problema para pagar ya no el 20%, sino una UIT entera para formular su tacha contra la lista. Ahí sí no le pareció caro. Y Qué no mal. solamente ha formulado una tacha contra diputados, sino contra senadores y otros. O sea, y cada UIT Guau, el año pasado estaba a 5.135 soles. O sea, solamente en dos tachas ya tú tienes 10.270 soles. Le parecía increíble. caro pagar 20% una UIT para inscribir una precandidatura, pero no le parece caro pagar 10.000 soles en dos tachas de varias que ha presentado, más las apelaciones que le están costando, ¿no? Ahí sí no le parece caro. Eso pues es absolutamente infraterno, ¿no? Y además proviene de un Increíble. personaje que políticamente no tiene absolutamente ninguna trayectoria y que ya en su momento pues tendrá que ser evaluada por la Comisión de Disciplina seguramente, ¿no? Pero nunca falta, pues nunca hay Ujú. nunca falta una oveja negra dentro de la familia. Pero en fin, Así fuera de es. eso, la unidad partidaria es sólida como una roca y el APRA Mira, sigue avanzando y apuntando a que en abril vamos a pasar a la segunda vuelta.
Mira, para ir terminando la entrevista, porque nos ha quedado corto el tiempo siempre contigo, es como abrir un libro y leer muchas páginas muy interesantes. Em, de alguna manera ya para lo que es la campaña y tu campaña específicamente, no le hablamos netamente a todo el público, sino segmentamos por sectores a los que vamos a defender o vamos a levantar ciertas líneas de defensa o ciertas banderas. ¿Cuál es tu público objetivo en estas elecciones? ¿A quiénes estarías orientando tus esfuerzos en el caso de ser elegido diputado? Yo te agradezco la pregunta porque esto me permite diferenciarme de los aventureros políticos a los que vengo escuchando en algunos medios de comunicación. Eh, Hasta ayer nada más participé en una entrevista en PBO, y cuando salí luego entró otro compañero que también está postulando a las justas electorales de abril, Renzo Ibáñez, para polemizar con un ilustre desconocido, ¿no? Pero que Ujú, estaba ahí, un buenista, uno de estos que te decía, bueno, de llenas intenciones, pero que desconoce absolutamente lo esencial de lo que significa la gestión pública, y sobre todo desconoce cuál es la labor que tiene un senador de la República, y él está lanzando candidatura al Senado, ¿no? Y decía ujú, que cuando él sea senador va a impulsar el desarrollo de la generación de pistas y puentes en los distritos más olvidados del país. Y esa no es la tarea, pues, de un congresista de la ujú. República, ¿no? Así es. Un senador, un diputado, un congresista en buena cuenta, Ujú, tiene tres funciones fundamentales, que son, en primer lugar, legislar; ujú. en segundo lugar, representar; y en tercer lugar, fiscalizar. Cristalizar. Así ¿Ya? es. Entonces, Ujú, aquel candidato que se presente diciendo yo voy a construir tales puentes, voy a hacer que se construyan estas carreteras, o voy a generar más puestos de trabajo, está mintiendo. O está mintiendo o es un ignorante respecto de lo que significa cuál es la tarea congresal. ujú, Ahora, en estos tres campos hay mucho que hacer. Evidentemente, uno tiene que hacer lo que conoce, lo que sabe hacer mejor. ujú, Zapatero a tu zapato. Yo soy abogado y yo tengo tres líneas básicas y fundamentales de acción que quiero impulsar. Uno, reforma absoluta del sistema de administración de justicia, ujú, lo cual no pasa simple y llanamente con votar a la calle a los jueces y fiscales corruptos, a los mal ujú, formados y aquellos que vendieron su alma al diablo para favorecer intereses mezquinos, intereses corruptos, como el caso de los falsos fiscales héroes, que ujú. lejos de defender al Perú, trabajaron para defender a la empresa criminal Odebrecht y a sus Así socios, es. en Así nombre de es. la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? Mm, Entonces, ujú, hay que barrer el sistema judicial, o también aquellos ujú. otros que no quieren cumplir la constitución política del Perú, y que bajo el cuento de un supuesto control de convencionalidad que Mm, no existe, y que ujú. convierten en una especie de supraconstitucionalización, como si las convenciones, los tratados internacionales estuvieran por encima de la Por Constitución, y encima de la eso es Constitución. absolutamente falso, porque Así no hay es. ninguna norma que esté por sobre encima de la Constitución, porque si Así hubiera es. algo así, la Constitución ya no sería Constitución, y el Ujú. país correspondiente no sería ni soberano, ni independiente, ni libre. Entonces, Así la es. convención se incorpora dentro del ordenamiento jurídico, pero Ujú. bajo el patrón de la Paraguas, Constitución. tal Entonces, cual. aquellos jueces, aquellos fiscales que nos vienen con ese galimatía, que es el resultado de agendas políticas internacionales que son dictadas, lamentablemente, desde los organismos supranacionales, que originariamente creados con un espíritu de protección de los derechos humanos en América Latina al menos, luego se convirtió en el receptáculo de la progresía, y ha terminado convirtiéndose en el nuevo Vaticano de una nueva religión civil
que es Sí, precisamente el caviarismo internacional. tal cual, tal Entonces, cual. jueces que Ujú. están alineados con ese pensamiento y que incumplen la Constitución, están violando su juramento de defender la Constitución. Así Entonces, es. con ese cuento no les da la gana de aplicar, ¿no? Simplemente porque es un mandato político. También hay que barrerlos. Pero, repito, Prevaricadores. pero Ujú, no basta simplemente con limpiar, con fumigar, con desratizar el Poder Judicial y el Ministerio Público y los demás órganos integrantes del sistema de administración de justicia, el INPE, la Defensoría el del límite, Pueblo, ¿no? El Ministerio de exacto. Justicia. Ujú, Esa es una parte inmediata, pero hay ujú, dos partes más que yo impulso y que ha sido incorporado dentro del plan de gobierno del partido aprista y que Enrique Valderrama lo representa y lo explica muy bien. Hay dos fases más que tienen que seguir a la acción inmediata y son ujú, la fase inmediata y la fase a largo plazo. Esa fase inmediata tiene que ver con la reorganización misma estructural del modelo de funcionamiento del sistema de administración de justicia, lo cual tiene que pasar por una reedificación de la organización del Poder Judicial y del Ministerio Público a través de, por ejemplo, solamente para darte un pincelazo, ¿no? Porque acá no, por el ujú, tiempo no te puedo explicar ujú, todas las ujú, propuestas. sí, Por ejemplo, la Corte Suprema de la República podría descentralizarse generando salas descentralizadas en la macrorregión norte, en la macrorregión sur, en la macrorregión centro, nororiental y suroriental del país. De ujú, manera que esto descargaría bastante. el enorme tráfico que tú tienes aquí en la Corte Suprema en Lima, porque tú como Ujú, abogada que litigas sabes perfectamente, llega un expediente en casación, ¿no? A la Corte Suprema y tiene que esperar por lo menos 2 años para que se así fije es. fecha Para de que la lo vista de vean. la causa. Sí, es increíble. Entonces, justicia que tarda ya no es justicia, pues, ¿no? De la justicia, así Entonces, es. hay que descentralizar eso, ¿no? El modelo de Ujú, funcionamiento en las fiscalías. Hoy día, cualquier persona sentada desde la comodidad de su inodoro, con su teléfono celular, Mariela, para ir ganando tiempo mientras realiza sus actividades escatológicas, puede ingresar a la página web del Ministerio Público y formular una denuncia anónima. Mi vecino me cae mal, lo denuncio por lo que se me ocurra. Mariela Bianchi me cae muy mal, la denuncio por lo que se me ocurra. Este aprista Luis Pacheco también me cae muy mal, hay que reventarlo. No importa, hay que generarle una investigación para poder fregarlo. Punto, se acabó. Y entonces cualquier enfermo puede ingresar una pues, denuncia. El problema es que no habría ningún problema si cualquier enfermo pudiera presentar una denuncia. El problema es que en la fiscalía te generan carpetas de investigación gracias a exacto, esos enfermos. exacto. Entonces, ese es un sistema enfermo. Eso hay que cambiar, Mal. ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Una cosa Totalmente de es acuerdo. denunciar y luego pedir garantías y protección, para eso existe la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos. Si tú quieres darle seguridad a un testigo que tiene conocimiento de algo importante, pero otra cosa pues es abrir carpetas de investigación a partir de denuncias hechizas. Y bueno, una Ujú, serie de cosas más y así ujú, hasta llegar a largo plazo, pero que ujú. tiene que empezar desde el día 1, ahora el 28 de julio de este año, donde tenemos que modificar el sistema de formación educativa de los abogados en el Perú. Porque También, por jueces y supuesto. fiscales, Mariela, Ujú, finalmente son abogados y los abogados se hacen en las universidades. Y lo que así pasa es es. que a lo largo de estos últimos 25 a 30 años, gracias al decreto legislativo 882 que se dio en la dictadura de Alberto Fujimori, cualquier persona que tuviera plata como cancha podía montar una universidad con facultades de derecho, de pedagogía, de administración. Y así se hicieron ricos y votaron a la calle cualquier cosa con título profesional. Entonces, esa es la razón por la cual, con el paso de estos últimos 30 años,
esos que no tenían la menor posibilidad de ser abogados exitosos, como lo revelara Luis Pázar el año 2005 en su informe presentado por encargo del ministro Cresaglia en el Ministerio de Justicia, tras una Ahora investigación son jueces y fiscales. a nivel nacional, ¿no? Ujú. Él revelaba que esos asnos progresivamente iban entrando al aparato judicial y se convertían en jueces y fiscales, y que el día de hoy ya están en un nivel inclusive superior y aspiran al nivel supremo. Entonces, Imagínate. si tú no formas de una manera alineada con objetivos nacionales el sistema de educación y formación de abogados, vamos a seguir arrastrando el mismo problema. Por eso te decía, no basta con barrer el sistema. Hay que proyectarse a los próximos 30, 60 y 100 años que vienen por delante. Y Así ello en es. un contexto de eclosión del uso de las tecnologías de información y bueno, tantos otros elementos que el día de hoy Ujú, son una realidad. Así que hay mucho que hacer y mi tarea va por esa línea, sin ujú. descuidar los otros dos ejes que son reforma del sistema educativo, que también es importante y va con esto que te he dicho, Por y supuesto. la defensa de los valores fundamentales que el aprismo atesora: familia, célula básica de la sociedad, y la defensa de la vida. Esas son mis tres Excel- tareas fundamentales y por eso yo le pido a todos tus televidentes que en el próximo proceso electoral ahora en abril, El 12 de abril. el 12 de abril, gracias, marquen la estrella del APRA para presidente de la República, porque así estarán votando por Enrique Valderrama, que asegura realizar todo esto que te estoy manifestando. Y para diputados por Lima, a toda la jurisdicción de Lima, marquen la estrella también del APRA y escriban el número 30 de Luis Alberto Pacheco Manduján. Ayúdenme a cambiar esta realidad que nos agobia y aqueja, y ayúdenme a descaviarizar al país por ser la principal enfermedad que después de Sendero Luminoso ha agobiado tanto a la patria en estos últimos años. Muchas gracias, Luis, por ese mensaje final y sin duda, pues hay una gran propuesta contigo y con el partido que representas para estas elecciones y dando siempre, elevando el nivel que tiene que tener, pues, una campaña electoral. Sin duda es imprescindible que ustedes estén en esta carrera y Dios mediante puedan tener los curules necesarios para hacer una voz potente dentro del Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Los mejores éxitos y mejores deseos para usted, para ti, en tu campaña particular y también para todo el partido. Muy buenas noches y gracias por Muchas participar en gracias, esta Mariela. radar electoral. Ha sido un enorme placer para mí conversar contigo. Te agradezco por este espacio y un gran abrazo. Y no se olviden, marquen la estrella para diputados por Lima y escriban el 30. Soy Luis Alberto Pacheco Mandujano. Ayúdenme a descaviarizar el Perú. Un gran abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Muy buenas noches, amigos. Esta ha sido una edición más de Radar Electoral 2026 y venimos con más siempre a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. Muy buenas noches.